buenos días, el tema de hoy es la palabra implantada. Vamos a leer Santiago capítulo 1, 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra implantada. Encontramos que el mismo apóstol Pablo nos enseña, nos orienta de qué es lo que usted y yo debemos hacer. La palabra implantada es esa palabra que recibimos, pero que recibimos y hace efecto en nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, pero también la ponemos por obra. La palabra, ¿cuántas veces usted medita la palabra? ¿Será que usted estudia la palabra? ¿Será que usted lee la palabra? ¿Será que usted escudriña la palabra de Dios? ¿O será que solamente es oidor olvidadizo? Muchas veces esos oidores olvidadizos son los que van a la iglesia, los domingueros. Van a la iglesia, escuchan al pastor, escuchan la prédica, muy bonita la prédica, muy bonito el tema, muy bonito el sermón, pero ahí quedó. Porque al otro día se le olvidó cuál fue la palabra que Dios habló a través del pastor, cuál fue el tema, en qué se basó el tema, cuál fue la palabra que dio, cuál es la profundidad del tema. Ahí se nos quedó el tema porque realmente no profundizamos. Y por eso es la palabra implantada. Por eso aquí lo dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Si usted y yo necesitamos que la palabra cumpla su efecto, debemos desechar toda inmundicia. ¿Cuál es la inmundicia? La mentira, la soberbia, el orgullo, la altivez, la manipulación, la falsedad, el orgullo, la anarquía, la rebelión, el pecado, el engaño, la traición, tantas cosas que el enemigo envuelve al hombre para que la palabra no cumpla esa función, que no sea implantada en el hombre. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tremendo, porque aún nuestra alma tiene salvación a la luz de la palabra. Si usted y yo meditamos, estudiamos la palabra, pero también si la implantamos en nuestra vida, en nuestro corazón, y la tenemos en cuenta, que es lo que nos dice la palabra, que nos reformemos, nos restauremos, nos cambiemos, usted y yo, que no sigamos con ese viejo hombre todavía alimentándolo, sino por el contrario, alimentando ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores o engañándoos a vosotros mismos. A veces somos oidores, escuchamos una palabra, o que pronto a veces leemos la palabra y como que somos oidores olvidadizos, se nos olvidó qué fue lo que leímos en la mañana, si es que la leímos, y si leímos, tenemos que ponerla en práctica, en el día estar tarareando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Por eso es importante que usted y yo, dentro de la palabra, entremos a memorizar textos bíblicos, para que la mente esté ocupada en la palabra de Dios y no los afanes de este siglo, no lo que nos vende esta sociedad, no lo que nos vende el entorno, las redes sociales que nos capturan, nos acaparan a diario. Pero si usted y yo tenemos la palabra implantada y la ponemos por obra, automáticamente no seremos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, lo que nos enseña. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando usted mira su rostro por la mañana, las mujeres que se maquillan, se arreglan el cabello, su rostro maquillado, arreglado, dice que se le olvida cómo estaba, porque automáticamente cuando salen de la casa se olvidó si se peinó bien, no se peinó bien, si se maquilló bien, no se maquilló bien, porque va pensando en llegar temprano a su trabajo, en que el transporte sea el adecuado, en encontrarse con tal persona, en hablar, muchas cosas que la mente ya está ocupada. Entonces se le olvidó cómo era su rostro. Mire cómo hace la comparación el apóstol Santiago, que a veces nos pasa eso, que somos como cuando miramos en el espejo y nos olvidamos. Esa es la palabra, como que se nos olvida. ¿Y qué fue lo que leí esta mañana? Si es que leí, ¿qué fue lo que me habló el Señor? Dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Se le olvidó cuando salió de la casa. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, cuando mira, dice, el de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, bienaventurado porque automáticamente tomamos la palabra, la meditamos, la estudiamos, la analizamos y vamos pensando en la palabra. Pero si la aplicamos, somos bienaventurados, doblemente bendecidos. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, que realmente estamos bendecidos con la palabra implantada. Pero la palabra implantada tiene que cumplir una función en usted y en mí, ya que aquí el apóstol Santiago nos invita que usted y yo debemos tener la palabra implantada en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero eso sucede solamente cuando escuchamos y creemos al Evangelio, a la palabra de Dios, la cual nos lleva a la salvación. Por eso encontramos que aún los mismos apóstoles hablaban de la palabra de Dios y cómo el Señor les daba esa transformación. Miren lo que nos dice en 1 Pedro capítulo 1 verso 23.
siendo renacidos, no es simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice simiente que no es simiente corruptible. La simiente corruptible es la que tiende a perecer, la que no avanza. Esos pensamientos corruptibles que solamente lo piensan, el engaño, la traición, que son perecederos porque solamente tienden a la perdición. Pero cuando enteramos que dice que no es sino la incorruptible, por la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. Esa palabra que permanece en usted de mí, pero como la palabra entra y renueva la mente. Por eso cuando leemos en Romanos 12:2 lo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, mi mente yo tengo que obligarla a pensar. Pero a pensar en la palabra, no a pensar en los problemas, las dificultades, las inseguridades, los temores. No, a pensar en la palabra, que la palabra esté implantada, que yo trabaje la palabra, medite la palabra, renueve la palabra, cambie la palabra en mi mente con la palabra de Dios, para que mi mente sea totalmente transformada. Pero la palabra implantada hace aún más, nos santifica. Por eso el Señor mismo lo dijo, que la palabra de Dios lo dijo en Juan 17:7. Dice: pero ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la misma palabra que hace, nos limpia. Entonces usted y yo todos los días nos ensuciamos, todos los días contaminamos la mente, todos los días llenamos la mente y los pensamientos, aún con palabras, aún con hechos, con acciones, nos contaminamos. Pero mire que aquí el Señor mismo lo dice en Juan 17:17. Él mismo lo dice, que la misma palabra nos limpia. Esa palabra es la que debemos tener usted y yo implantadas en la mente, en el corazón. Recordarla, porque el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Debemos estar santificados a Dios a la luz de las Escrituras, y es la palabra la que nos santifica. Ya que la santificación es el proceso por el cual usted y yo, como cristianos, como creyentes, nos volvemos más semejantes, más iguales a Cristo, más ese nivel a Cristo Jesús, en conducta, en palabras, en acciones, en decisiones, en el carácter, en las determinaciones. Seremos iguales o semejantes a Cristo Jesús, ya que el medio que Dios utiliza para que usted y yo entremos a ese cambio es la palabra. Pero ¿por qué la palabra? La palabra de Dios es implantada en nosotros y desarraiga. ¿Qué hace la palabra? Desarraiga los pensamientos, los pecados, las inseguridades, los temores, y produce justicia, una justicia en la cual usted y yo debemos albergar en nuestra mente, en nuestro corazón, una justicia renovada, restaurada por la palabra de Dios. Y el Señor quiere llevarnos a esa justicia en Cristo Jesús. Por eso ahí, como miramos en Santiago 1:24, dice: porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Por eso es que usted y yo, cuando miramos en la palabra, encontramos que no nos olvidamos cómo somos en el Señor. Cuando se nos presenta un problema, una dificultad, de pronto un problema con su jefe, con su compañero de trabajo, con un amigo, de pronto con su esposa, nos sale a relucir ese viejo hombre orgulloso, prepotente, altivo, de pronto vulgar, malintencionado. Por el contrario, ya está la palabra implantada. ¿Cómo obraría Jesús? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Con soberbia, con orgullo, con prepotencia, o con humildad y mansedumbre? Ahí es donde realmente se da usted de cuenta si realmente la palabra ha sido implantada o no ha sido implantada, o si todavía estamos obrando acorde como estábamos obrando, como esa vieja naturaleza, o peor aún, si todavía obramos como obran los de nuestro entorno, si estamos rodeados de personas que no son cristianas, que no son de testimonio. De pronto algunos cristianos, pero no son de testimonio, porque sus palabras, sus hechos, sus acciones dejan mucho que pensar en cómo obran ellos, y como que uno dice: ¿son cristianos o son crispetos? O sea, no parecen ni cristianos, son como crispetos, porque sus acciones hablan todo lo opuesto, y de pronto en algún momento le hablan de la palabra a alguien, pero cuando uno lo mira actuar y hablar, deja mucho que pensar. Por eso es que usted y yo debemos mirar a la luz de las Escrituras si realmente la palabra está implantada en usted y en mí. ¿Será que sí, esa palabra ha sido implantada en usted y en mí? Pero la mejor respuesta la tenemos en nuestro entorno. ¿Qué piensan los de nuestro entorno? ¿Cómo nos ven a usted y a mí? ¿Qué hablan de usted y de mí? ¿Será que nos ven como un ejemplo a seguir, o será que nos ven como un ejemplo a no seguir? Porque si es así, como son los cristianos, mejor yo me quedo así, que estoy mejor que esa persona que dice ser cristiana, pero realmente lo que deja entrever es que no hay ninguna palabra implantada en él. Está implantado, es el orgullo, la mentira, la manipulación, y cómo entra y obra con otras personas. Por eso es que usted y yo debemos mirarnos siempre a la luz de las Escrituras. El mejor espejo que podemos encontrar, la palabra. Y es la palabra en la cual usted y yo debemos meditar, estudiar, escudriñar, analizar cada día más y más. Miramos en los proverbios. Por ejemplo, los proverbios nos hablan sobre la sabiduría. Y en la sabiduría que usted y yo debemos entender a diario. Esa sabiduría que el Señor, cada proverbio para cada día, nos habla de su sabiduría, su inteligencia, su entendimiento, para saber cómo tomar acciones, decisiones en lo que sucede en nuestro entorno, no en nuestra sabiduría humana.
mañana. Por eso hoy la oración es para que la palabra implantada produzca fruto en usted y en mí. Porque esos frutos primeramente en usted y en mí de arrepentimiento. Y enseguida frutos de justicia en la dirección del Espíritu Santo para poder ganar a otros con el testimonio en Cristo Jesús.